somos unos convencidos de que los temas de regulación, todo lo que sea imponer el cumplimiento de requisitos legales obligatorios, no solamente es un ejercicio o un intento de protección de los intereses de los consumidores, sino que además es una herramienta de competitividad. Si yo puedo demostrar, y yo estoy tranquilo demostrando que mi producto es seguro, voy a tener una mejor presentación ante los consumidores y ante los clientes en el mercado. Entonces, saber cómo se cumple y cómo se demuestra que se cumple, se convierte en un factor agregado adicional, un valor adicional de mi oferta de productos en el mercado. RETIE 2024. Me gusta llamarlo nuevo RETIE, porque a pesar de que RETIE no es nuevo, ¿no? Todos hemos escuchado hablar de RETIE, ¿verdad? Todos hemos tenido algo que ver con RETIE. Yo creo que por eso estamos aquí. ¿Quién no ha tenido que ver con RETIE? Todos hemos tenido algo que ver con RETIE. Pero lo que quiso el Ministerio con este RETIE, con esta resolución, fue justamente darle un vuelco a lo que se ha venido entendiendo tradicionalmente con el RETIE que conocemos desde 2003, primeras versiones, vigente 2004, luego actualizado, corregido, modificado, adicionado, ajustado, prácticamente por lo menos 2 veces cada año de ahí en adelante, y por eso es que cuando ustedes quieren consultar el RETIE, la resolución 90708 de 2013 tiene cosas de las resoluciones anteriores y ha sido modificado en 2014, 2015, 2016, hasta 2023, cuando emitió una resolución diciendo y se mantiene vigente. Bueno, no lo dijo expresamente, pero lo hizo con ese propósito más o menos. RETIE 2024 es nuevo, y me gusta decir que es nuevo porque plantea algunas cosas que antes dábamos por sentado durante 20 años y ahora nos toca cambiar de chip. Hay cosas que nos toca desaprender del RETIE anterior y nos toca volver a empezar a entender, especialmente en lo que tiene que ver con demostración de la conformidad. Hoy vamos a centrar nuestra conversación en productos, ¿no? Productos, impacto del RETIE en el comercio internacional de mercancías, importaciones, principalmente. En otro escenario hablaremos de instalaciones. Lo dividí así intencionalmente porque son 2 universos bastante diferentes, el diálogo es diferente. Pero sí vamos a tener relación porque los productos que importamos finalmente terminan instalados por alguien que debe saber de RETIE y que debe saber de instalaciones según el RETIE. El RETIE es un reglamento técnico de instalaciones eléctricas y en eso quiero ser insistente. Instalaciones. A veces me gusta poner el puntico en la I para que intencionalmente se entienda que es instalaciones. No es un reglamento técnico de productos. Siendo un reglamento técnico de instalaciones, el enfoque principal es justamente las instalaciones. Y entonces, desde el momento en que el reglamento técnico establece el alcance y campo de aplicación, en la resolución 40.117, se refiere a las instalaciones. Y ya vamos a ver por qué se nos empieza a volver relevante este término de las instalaciones. Vamos a hablar de novedades, los retos que nos impone esta resolución. La resolución es la 40.117 de abril 2 de 2024. 40.117, o sea, ahora ya nos vamos a empezar a familiarizar con ese número, 40.117, antes era 90.708. Y les voy a proponer entonces este contenido. Primero voy a contarles un poquito de estructura, que fue uno de los principales cambios. Vamos a hablar del alcance se desprende si necesitamos certificar un producto o no, si podemos o debemos demostrar una condición excepcional, si tenemos que fortalecer el concepto y las pruebas para aplicar una exclusión, etcétera. Voy a mencionar muy rápido cómo se estructuraron los requisitos, no voy a profundizar en los requisitos. Digamos que los requisitos son requisitos técnicos
requisitos de seguridad, de desempeño, pero digamos que es bastante detallado el reglamento en establecer requisitos, incluyó nuevos productos, de eso sí vamos a hablar porque eso nos afecta en el alcance. Desagregó requisitos para productos que ya estaban incluidos en el RETIE, pero que se entendían como parte de otro producto. Pero les voy a contar como un cambio estructural interesante que hubo en cuanto a la forma como se presentan los requisitos. Y lo principal, la demostración de la conformidad, que es lo que finalmente nos materializa el obstáculo o la restricción de acceso al mercado. Si yo no tengo la demostración de conformidad correcta, no puedo importar un producto. Por favor, hagamos el ejercicio en cualquier momento que necesiten que me detengan algo, que profundicen algo, me levantan la mano, hacemos un... Yo sé que este nuevo reglamento ha generado muchas inquietudes, muchas inquietudes, mucha controversia incluso, al punto que, tengo que confesarlo, desde el momento que leí el RETIE, cuando salió, después cuando he tenido la oportunidad de estar en por lo menos unos 5 o 6 escenarios de sensibilización y retroalimentación del RETIE, y algunos de esos me han puesto a investigar, a hacer llamadas a un amigo, a preguntar al ministerio, a preguntar a la SIC, y he tenido que cambiar de posición un par de veces en algunos temas. Entonces, por favor, en cualquier momento, pero es que yo entendí, porque finalmente eso es lo que se busca con estos ejercicios, ¿no? La retroalimentación y la dinámica en qué deberíamos profundizar. Yo he identificado por lo menos 3 temas en los que necesitamos pedirle concepto de interpretación al ministerio. Hay otros en los que tenemos que hacer una lectura de aplicación, y otras en las que la experiencia nos ha dicho cómo debemos actuar. Entonces mi propuesta va a ser, trabajemos en estrategia. Bien, como les decía, entonces no esperemos que este RETIE sea el definitivo, ¿no? Igual podremos esperar y debemos esperar que si hay algo que se tenga que ajustar, el ministerio podrá sacar una resolución diciendo, hombre, se ajusta, se aclara, fe de ratas, se me voló un asterisco. Ya vamos a ver. Estructura. La resolución es resolución de 4 articulitos. Bastante sencilla. Artículo primero, se expide el RETIE con estos 4 libros. Libro 1, disposiciones generales, libro 2 de productos, libro 3, instalaciones, libro 4 de demostración de la conformidad. Bueno, se llama evaluación de la conformidad, para estos efectos a mí me gusta llamarlo demostración de la conformidad. Ya les voy a decir por qué. La resolución, entonces, básicamente en estos 4 articulitos dice cuál es el alcance, el campo de aplicación, cuál es la transición que se va a manejar, se deroga la 90.708 y se me olvidó el cuarto, pues son 4 articulitos más. Pero me gusta recomendar juiciosa lectura de la parte considerativa. Los considerandos a veces nos los pasamos, ¿no? A veces, como cuando uno compra un equipo y no lee el manual de instrucciones, uno recibe una resolución y se va derecho al resuelve. Hay que pegarle una leidita a los considerandos. Eso yo creo que es una práctica que aprendí de colegas abogados de antigua data. Yo no soy abogado, no, soy ingeniero civil, pero soy un abogado frustrado. Pero sí, hay que leerse los considerandos, porque en los considerandos se expone mucho de lo que quiso o de lo que analizó el ministerio para decidir imponer un requisito o expedir una disposición de la forma como lo hizo. Entonces, 40.117, yo creo que todos la tienen, ¿no? Lecturita recomendada para los domingos después del periódico, 40.117, parte considerativa. Además que el ministerio también publicó las notas de, ¿cómo se llama? Las de justificación, la memoria justificativa, que esa también es una lectura muy interesante, es un poquito más compleja, más larga, pero también vale la pena conocerla. Bien, una novedad en cuanto a la estructura, el reglamento de la 90.708 era
toda la resolución, todos los requisitos. Y en algunos casos había requisitos de instalación en los requisitos de productos y requisitos de producto en la parte de instalaciones. Entonces, los separó. Los requisitos de producto están en el libro de producto, los requisitos de instalaciones en el de instalaciones. Por supuesto que eso, aunque le da orden y estructura, pues estábamos acostumbrados a leerlo como venía 20 años, ahora nos toca ir a buscar lo que normalmente veíamos irlo a buscar en los otros libros, porque sí es cierto que en el alcance, especialmente en lo que tiene que ver con excepciones y exclusiones, nos remite al libro 3 de instalaciones, en lo que tiene que ver con equipos especiales e instalaciones de equipos especiales, nos remite al libro 3 y al libro 4, y entonces nos toca, no es que ahora podamos andar solo con el libro 2 debajo del brazo, no, igual nos toca tenerlos todos y nos toca leerlos todos. Vamos a arrancar con el contenido de la resolución. Lo primero y lo principal, el ámbito de aplicación. Y también uno de esos principios según el cual, ¿cómo es? Primero en tiempo, primero en derecho, lo que se dijo en la resolución, se entiende que prima sobre lo que se diga en los anexos, pero lo principal acá y lo que me gusta resaltar es que la resolución dijo, ámbito de aplicación, este reglamento aplica para las instalaciones eléctricas. Las mismas de la 90-708, no ha habido cambio, las instalaciones eléctricas son las de generación, transmisión, distribución, transformación y uso final. Son las mismas. Pero también a los productos utilizados en dichas instalaciones. Y esto sí no lo decía la 90-708. Lo que decía la anterior era, y unos productos, los de mayor uso en instalaciones eléctricas, y que por eso son interesantes para el ministerio, por la seguridad de las instalaciones. En este caso ya arranca diciendo que son los utilizados en dichas instalaciones. Es decir que desde la resolución en el artículo de ámbito de aplicación, ya se condiciona y se limita el alcance. Si hay algún producto con el que tengamos alguna duda de que está destinado a esas instalaciones de generación, transmisión, distribución, transformación y uso final, entonces ya podemos empezar a evaluar si le aplica o no el reglamento, si le aplica una excepción o una exclusión y todos los conceptos adicionales. Eso está en la resolución. Y le aplica a las personas naturales y jurídicas que intervienen en esas instalaciones, todavía no en los productos, en las instalaciones. Ya anunció el ministerio en algún escenario que va a incluir a las personas que intervienen en la evaluación de la conformidad de los productos, que será un paso siguiente. Aún no. La resolución también establece una transición, tanto para los productos como para las instalaciones y las personas. Nos vamos a enfocar en la transición para productos. Lo que dice es que vamos a tener 15 meses, o más bien, durante 15 meses se podrá realizar el otorgamiento, seguimiento, renovación de los certificados con base en la 90-708. Entonces eso ya tiene una implicación importante. En la resolución, lo que me faltó decir, la cuarta que me faltó decir es que, además que deroga el 90-708, entra en vigencia en la fecha de su publicación en el diario oficial. O sea que la vigencia de la resolución es inmediata. Esta resolución no dijo, y váyansela leyendo porque en 12 meses se la voy a exigir, no, de una vez. Y es porque tenemos 20 años de tradición con el RETE anterior. Hay muchas cosas que no cambiaron, hay muchas cosas que quedaron tal cual. Yo me voy a enfocar en las que cambiaron y que nos van a poner retos. Entonces, durante 15 meses, lo que dijo fue, lo que esté certificado, lo que ya está certificado, puede seguir usando ese certificado durante 15 meses. Lo que estaba antes, que no había sido certificado, por ejemplo, si hoy tengo un producto que está cubierto por la 90-708 y por la 40-117, lo puedo certificar con la 90-708 y ese certificado lo tendré vigente hasta junio de 2025, que es cuando se cumplen los 15 meses. Si tengo un producto al que se le vence el certificado ahora en vigencia de la 40-117, puedo pedir su renovación y esa renovación tendrá la vigencia
que le corresponda hasta junio de 2025. Pero hasta junio de 2025 todavía falta más de un año y resulta que con la 90708 los seguimientos tenían que hacerse al menos cada año, o sea que no es que el certificado ahora dure estos 15 meses, sino que tendrá que ser sujeto a seguimientos y tendrá que ser sujeto a vigilancias del certificador que lo expida. 90708, ya les cuento cómo está esto. En cuanto a producto, también dice que los conceptos de equivalencia no se van a seguir expidiendo. Se elimina esta figura de los conceptos de equivalencia. Ya va a ser un análisis detallado de eso, porque los conceptos de equivalencia, si ustedes recuerdan, los que han tenido que pedir conceptos de equivalencia, que me imagino que todos hemos tenido que hacer esa tarea, si ustedes se acuerdan, abajo había un parrafito en los conceptos de equivalencia. Yo sé que muchos hemos tenido que pedir conceptos de equivalencia, pero los que lo han leído juiciosos, dice abajo, este no reemplaza el certificado, este no es un certificado y este no le garantiza que la sigla reconozca el certificado. Bueno, lo dice de otra forma, pero eso significa. Se elimina la figura de los conceptos de equivalencia. No habló del reconocimiento de los certificados extranjeros. Los productos que están incluidos por primera vez en el RETIE, en la 40117, que dice señalados con un asterisco en la tabla positiva de productos, la tabla 2.1.2.1, 2121A, señalados con un asterisco son los que están considerados como incluidos por primera vez en el RETIE, lo cual pues ya vamos a tener un par de observaciones. Se acepta la declaración de conformidad de primera parte, mientras que se acredita el segundo organismo de certificación y 6 meses más. Entonces, ojo con eso, para estos no son 15 meses, es el segundo acreditado, segundo organismo de certificación acreditado y 6 meses más. Que haciendo cuentas da más o menos los 15 meses, más o menos. Bueno, si los certificadores somos juiciosos en hacer la tarea, si ONAC es juicioso en hacer la tarea y si efectivamente se logran esas acreditaciones y si las acreditaciones son completas. Porque acordémonos que puede ser que son 7 los productos nuevos señalados con asterisco, pero los certificadores, ¿qué tal que se acrediten, el segundo certificador se acredite solo para 1 o 2 de los 7? Los otros entonces seguirán con la declaración de primera parte válida. Así dice la transición, dentro de los 15 meses siguientes, a partir de la publicación de la presente resolución, o sea, hasta el 3 de abril hasta el 4 de abril del 2025, de 4 de abril, mayo, junio, julio del 2025, se pueden realizar los procesos de otorgamiento, seguimiento y renovación. ¿Quiénes son los que realizan esos procesos de otorgamiento, seguimiento y renovación? Los certificadores. Entonces, en realidad la transición es para la certificación. La transición, por supuesto, es para los productos, pero a quienes le da la tarea es a los certificadores. Porque, acordémonos que los certificados extranjeros también tienen otorgamiento, porque a alguien se lo otorgaron en algún momento y vinieron, lo trajeron para que se lo reconozcan, pero a eso sí no se les hace seguimiento. Cuando usted trae un certificado de afuera, nadie le hace seguimiento acá. Primera preocupación del ministerio. Y tampoco renovación, y entonces por eso el ministerio dijo, no, pues entonces venga más bien que se certifiquen acá. Vamos a ver cómo está esto. Bajo la 90708 y sus modificaciones. Entonces, aunque la 90708 está derogada, que quedó derogada el 3 de abril, se pueden expedir nuevos certificados con la 90708, las acreditaciones de los organismos van a seguir vigente con la 90708, aunque estemos en proceso de acreditación con la 40117. Una vez finalice este periodo, estos certificados ya no serán válidos, en consecuencia se tendrá que dar cumplimiento a los términos previstos en esta resolución. ¿Listo? Otorgamiento, seguimiento y renovación de los certificados expedidos con base en la 90708. En este momento, nadie puede obtener certificados con la 40117 porque no hay certificadores acreditados con esta. Aún, ya varios iniciamos la tarea.
pero probablemente, como les decía, la acreditación puede durar entre 8 o 10 meses, 7 si estamos muy juiciosos, 6 meses más da 13, más o menos 15, el término de los 15 meses. Claro, no esperemos a los 15 meses para pedir certificados, los procesos de certificación se demoran. Los procesos de certificación pueden tomar, en el peor de los casos, 3, 4 meses. Hay procesos que son muy rápidos y vamos a ver cómo este RETIE nos facilitó la obtención de certificados, pero no esperemos a los 15 meses. ¿No? El Ministerio ya dijo que van a estar muy atentos, monitoreando, a ver si sí salen organismos acreditados, a ver si sí los alcances cubren todo el RETIE, o si hay algunos productos por los que se tenga que analizar esta transición. Los conceptos de equivalencia emitidos bajo la 90.708 se entenderán vigentes hasta 15 meses después de publicada esta resolución. Y entonces, otra novedad, con ese parrafito que nos decía que este concepto no reemplaza el certificado, ni es un certificado, ni le garantiza la aprobación del certificado, nos estaba diciendo además los conceptos de equivalencia no tienen vigencia. Los conceptos de equivalencia lo que dicen es que esta norma es válida para demostrar el cumplimiento de RETIE, pero no teníamos una vigencia. Este concepto de equivalencia, yo recuerdo hasta hace, por lo menos hasta hace unos 6 años, había en el mercado conceptos de equivalencia firmados por Germán Yair García cuando estaba en la Superintendencia de Industria y Comercio hace 15 años. Y eran vigentes porque la norma seguía siendo la misma. Ahora ya le dijo vigentes 15 meses. Entonces, si tienen por ahí conceptos de equivalencia, hay que escarbarlos, buscarlos, porque ahora van a ser vigentes por 15 meses. Lo que pasa es que ahora toca ver para qué nos sirve. Una vez finalice este periodo ya no serán válidos, asimismo no se emitirán nuevos conceptos de equivalencia. Quiero insistir en esto, los conceptos de equivalencia no son el certificado ni reemplazan el certificado. Entonces, ¿qué pasa con los certificados extranjeros? Los certificados extranjeros no son expedidos con la 90.708. Entonces, la pregunta siempre fue, ¿otorgamiento, seguimiento y renovación con base en la 90.708 incluye los certificados extranjeros? Este reglamento no dijo expresamente nada sobre eso, pero lo vamos a analizar así. La 90.708 en el 3341 decía, esto fue modificado en una resolución de 2015, se podrá aceptar la demostración de conformidad a productos certificados en el exterior, siempre y cuando, 1, la SIC, primero que sea expedido por un organismo de certificación acreditado en el marco de los foros de IAF, o sea que hay que demostrar que es un organismo acreditado, que la acreditación está vigente y que el certificado está vigente. 2, la superintendencia evalúe y reconozca estos certificados. Hay que pasar a la UCE con el certificado extranjero y la demostración de que es expedido por alguien acreditado. La SIC verificará que la norma tenga equivalencia con el RETIE. Hay que presentar el concepto de equivalencia. La SIC reconocerá certificados expedidos bajo los esquemas de certificación definidos en este reglamento. Hay que demostrar que el esquema con el que se emitió el certificado extranjero es equivalente o por lo menos similar a los que establece el RETIE. Y puede reconocer otros, porque normalmente son otros, siempre y cuando el certificador describa el esquema. Entonces nos tocaba anexar además una carta del certificador extranjero describiendo el esquema que utilizó para la certificación. Entonces, para que nos reconocieran un certificado extranjero no era solo el concepto de equivalencia, sino el certificado extranjero, la prueba de la acreditación, la demostración de vigencia, la descripción del esquema. Se me olvida, eran un montón de... y estaban pidiendo la autorización de uso del titular del certificado para el importador, porque ese certificado extranjero normalmente no viene a nombre del importador para Colombia, que es lo que están pidiendo o estaban pidiendo, y entonces eran muchos requisitos, entre esos el concepto de equivalencia. Entonces en esta resolución empezamos a confundirnos porque, ¿cómo así? 15 meses el concepto de equivalencia, pero si nos vamos a ver en el título cuarto, que ya vamos para allá, en las alternativas para demostración de la conformidad están los certificados extranjeros, pero solo para un numeral de productos, y son 30 y pico, solo para un numeral de productos. Y entonces para los demás no quedó el reconocimiento de certificados extranjeros.
Vamos a ver el considerando de la 40.117 que dice que de acuerdo con las recomendaciones de mantener la posibilidad de reconocimiento de equivalencias, y es de las equivalencias, ¿no? O sea, le hicieron la recomendación de mantener el reconocimiento de equivalencias, y esto se hizo en varios escenarios, entre esos la evaluación de abogacía de competencia de la SIC, a partir de un esquema de equivalencias que permita la homologación de certificados. O sea, está claro, el esquema de equivalencias permite la homologación, no es la homologación de los certificados. Expedidos en el exterior, no se considera que sea pertinente adoptar estas recomendaciones. O sea, dijo, a pesar de que sí, está muy bueno todo el mundo, pero no consideramos que sea pertinente, porque en la construcción del RETIE no se debe dar trato diferenciado. ¿El trato diferenciado en qué consiste? En que yo no debo darle el mismo tratamiento a mis productores nacionales, yo no debo darle un trato diferente a mis productores nacionales que el trato que le doy a los extranjeros. El trato tiene que ser, no debe ser diferenciado. Por lo que no se considera apropiado continuar con los conceptos de equivalencia como alternativa de certificación. Aquí sí dijo que los conceptos de equivalencia son una alternativa de certificación. Entonces está revuelto todos los conceptos acá, pero como a uno le toca leerlo con cuidado, ¿no? Vea que sí, los conceptos de equivalencia sí son una alternativa de certificación. Podríamos entonces considerar y pedir que en la 90.708, por vía de la 3341, modificada no sé en dónde, los certificados extranjeros también están incluidos en esta transición. Y entonces, sí, efectivamente, el ministerio dijo, sí, claro, es que eso es lo que queríamos decir. Y ya estamos presentando certificados extranjeros con conceptos de equivalencia y con todas las pruebas de la 90.708 y hemos tenido resultados favorables. Claro, están muy rigurosos en pedir la autorización de uso del titular del certificado, la descripción del esquema por parte del certificador extranjero, la prueba de vigencia del certificado, la acreditación del organismo, o sea, un montón de requisitos que probablemente hasta hace poco nosotros presentábamos el certificado extranjero, el concepto de equivalencia y listos. Están muy rigurosos en esto, probablemente preparándonos para que no nos quedemos 15 meses con esta tradición. Libro 1. Perdón, me voy a volver un poquito antes de la transición. Bueno, ya les conté de las declaraciones de primera parte. Para los productos que están incluidos por primera vez en el RETIE, y dice señalados con el asterisco. Ya vamos a pasar a cuáles son los señalados con el asterisco y otras anotaciones sobre eso. También aprendimos que si no están las definiciones en la resolución, entonces tenemos que acudir al diccionario de la Real Academia, por eso la puse como imagen de fondo. Algunas que me parece que vale la pena resaltar. La definición de esquemas de certificación está en el decreto 1595 del Subsistema Nacional de la Calidad. Dice que los reglamentos técnicos deben aceptar o deben solicitar certificados expedidos con base en los esquemas de la norma ISO 17067, el ministerio hace caso de eso, los esquemas los define o los desarrolla con base en la 17067, pero la definición no es la misma que está en la 17067, le incluyó las consideraciones propias del ministerio, diciendo básicamente que los esquemas, muy bien los de la 17067, pero los que se deben aplicar son estos que están aquí, los del RETIE. Entonces los certificadores tenemos que acreditarnos no con la 17067, sino con los esquemas RETIE. Y el ejercicio me parece interesante porque unifica los procesos de certificación. Va a ser menos probable que un certificador ejecute un esquema y otro ejecute otro diferente. ¿Eso qué producía? Que un certificador podría hacer visitas de evaluación de producción, hacer tomas de muestra, hacer clasificaciones de familias rigurosas y entonces ensayos rigurosos, y otro certificador podría hacer las mismas evaluaciones rigurosas, pero por ejemplo no hacer la evaluación de la producción o clasificar las familias
en menos grupos y entonces menos ensayos, y por eso es que ustedes iban a un certificador y a otro y cada uno le daba una cotización diferente porque cada uno le hacía un esquema propio, diferente. Ahora entonces los certificadores tendremos que usar el mismo esquema, el esquema RETIE, y por eso el ministerio hizo el ejercicio juicioso, a mi juicio, juicioso para mi concepto, de desarrollar muy al detalle esos esquemas. También para los certificadores va a ser un paso interesante porque los evaluadores de acreditación, que es el ONAC, viene a los certificadores y nos va a exigir a todos lo mismo. Entonces va a haber armonización en esquemas, eso también facilita la definición de tarifas de certificación en el mercado. El concepto que incluyó de identificación inequívoca, ustedes se acuerdan del concepto de descripciones inequívocas, ¿cierto? Cuando empezó a funcionar la interoperabilidad entre la UCE y CICERCO, empezamos a hablar de descripciones inequívocas y empezamos a confundirnos con las descripciones mínimas del arancel, ¿cierto? Entonces, ¿cuáles se usan? ¿Las descripciones mínimas o las descripciones inequívocas? ¿Qué es descripciones inequívocas? La SIC emitió una guía en la BUCE, que no circular, que no resolución, pero sí instrucciones pues de qué es lo que se entiende por descripciones inequívocas, y entonces el ministerio dijo no nos confundamos, aquí lo que nos interesa es la identificación del producto, y el criterio es unificado igual, en todos los escenarios para efectos de RETIE la identificación del producto va a ser la misma. En algunos escenarios se usaban las descripciones mínimas de la DIAN, en otros escenarios se usaban descripciones que las establecía el certificador a su gusto, en otros, tanto las mínimas como las descripciones muy detalladas que solicitaba el importador. El criterio es unificado. Se incluye el concepto de modelo, y esto para poder aplicar la diferencia entre los ensayos de tipo o prototipo, que son ensayos normalmente destructivos, de muy alto costo y complejidad, y que normalmente los fabricantes los hacen una vez en su planta, o para decidir si produce o si arranca una producción de determinado diseño. Entonces, efectivamente el reglamento sí considera los ensayos de tipo, los ensayos destructivos y los ensayos de rutina. Entonces ya no va a ser necesariamente obligatorio que en la certificación de los productos se hagan todos los ensayos de tipo, tanto en el inicial, como en la certificación inicial de otorgamiento, como en las vigilancias o como en las renovaciones. Eso también lo estableció el RETIE en el título cuarto, en el libro cuarto. Bueno, y en la definición de producto, la novedad que incluyó es que se incluye en este alcance la definición de la definición de productos que estén incorporados en otro producto. No se utiliza o no se desarrolla en el texto del reglamento que se tenga que pedir certificado a productos que están incorporados en otro producto, sí lo hacía en el proyecto. En el proyecto de resolución sí decía que a los productos que están incorporados en otros productos y que estén cubiertos por el RETIE hay que certificar esos productos y el producto final. Esa observación se la hicimos en otros escenarios al ministerio y dijo sí, tiene razón, se los vamos a quitar, no quedó, pero la definición sí quedó, entonces quedamos como con el riesgo de que algún creativo interprete que entonces los productos por la definición, los productos que están incluidos en otro producto y que les aplica RETIE también tocará pedirles el RETIE. Eso solo es un riesgo, esperemos que no se materialice, igual también habrá que pedirle la aclaración al ministerio. ¿Hasta ahí preguntas? El libro 1, señora. Aquí. Yo también había visto. Allá, van dos preguntas. De pronto no es una pregunta muy técnica, pero todas estas cosas que estás especificando que hay que preguntar y definir el alcance o mirar cuál es la interpretación, ¿qué va a pasar en el entretanto? ¿Se van a parar las importaciones? ¿No vas a poder legalizar? ¿No vas a poder tener una respuesta? ¿Sabemos, o sea, ustedes de pronto tienen algún conocimiento de qué va a suceder? No, lo están aplicando así. Y entonces, como en la práctica y como cuando se publicó el RETIE anterior, nos toca ir haciendo pruebas y hemos tenido que hacerlo así. Desafortunadamente estamos en este momento en esa situación,
No sé si habrá alguien del Ministerio de la SIC, pero esperemos que no haya que esperar a que se produzcan las solicitudes de concepto y 15 días hábiles a ver qué nos contestan, y entonces mientras tanto el contenedor en el depósito pagando o perdiendo términos. No sabemos, entonces por eso mi propósito acá es contarles como las interpretaciones que tenemos, las lecturas que hemos hecho y los ejercicios que podemos hacer. Uno de esos es pedir el concepto, pero el otro sí definitivamente es presentemos certificados extranjeros, presentemos las demostraciones, hagamos el ejercicio con las declaraciones de primera parte y ya les voy a contar cómo o por qué. ¿Sí? Porque también podríamos entender que como va a haber mucho más volumen de trabajo, ¿Qué hay? los tiempos de respuesta, claro, antes algunos iban por excepción o por algunos conceptos de equivalencia, y ya cuando todos empiecen a radicar y va a ser una masa, pues como, o si la entidad está preparada para atender esa cantidad de volumen de solicitudes, ¿no? De hecho ya hay filas largas y lo hemos sentido porque muchos importadores previendo, como nos anunciaron que ya va a salir el RETIE, ya se va a firmar, no pasa de Semana Santa, en Semana Santa todos estábamos con los pelos de punta esperando que firmaran el RETIE. Entonces mucha gente dijo, pues radiquemos lo que más se pueda, que ya lo tenemos claro, antes de que salga el nuevo RETIE y no sabemos cómo va a quedar, entonces también hubo filas antes de que se publicara el RETIE. Y ahora con el nuevo también, porque ahora también están, ¿y ahora qué hacemos? ¿Esto será que sí? Preguntémosle al ministerio, hagamos una mesa de trabajo. Entonces sí han habido retrasos. Señora. Buenos días, Yair. Con lo que tú acabas de decir, que los productos que se encuentren en los productos certificados ya no necesitarían demostrarlo a través de la excepción, o es más o menos así. Y segundo, digamos, los productos que ya tenemos radicados, aprobados con registros de importación, con el reglamento anterior, ya no estarían vigentes, o podríamos seguir nacionalizando con esos registros. Vamos con la primera. Yo haría el análisis individual. No necesariamente todos los productos que están destinados a otro producto son excepción, porque depende del otro producto. Equipo, herramienta, equipo especial o instalación especial, toca hacer el análisis. No es una disposición general, de hecho, es solamente una de las situaciones en las que se puede presentar excepción. Pero la respuesta transversal es, habrá que evaluarlo. La otra es, si tengo registros aprobados con las excepciones de la 90708, o si tengo registros aprobados con los certificados de la 90708, va a ser diferente. Si es con los certificados, 15 meses, o sea, el registro sigue vigente. Si es con excepciones, otra resolución. 90708, el concepto de excepción ya no es vigente. ¿Por qué? Y ya lo hemos discutido, la excepción de la 90708 estaba en el numeral 4, el 241, letra A, vamos a inventar. Ahora necesito saber en cuál de las excepciones de la 40117 está con la aprobación que ya le había dado, no corresponde, entonces esa aprobación ya no es vigente, el visto bueno pierde vigencia, el registro pierde vigencia. Estatuto de Aduanas. Así el registro tenga 6 meses de vigencia. Los productos que se importaron con certificaciones internacionales y digamos que ya pasan los 15 meses y están en proceso de distribuidoras o comercialización, ¿qué va a pasar con esos productos? Ya están nacionalizados. Ya están nacionalizados, están en posesión de los distribuidores o comercializadores, pero sí, no tienen certificados vigentes, en mi opinión, digamos en septiembre del 2025, algo así. En mi opinión no les va a pasar nada porque el certificado estaba vigente y era válido cuando lo nacionalizaron y cuando lo comercializaron. ¿Sí? El criterio es, si ya lo comercialicé en distribución, ya el efecto, digamos, que se busca con la presentación del certificado ya se produjo. Diferente será si en ese momento el certificado ha perdido vigencia o no hay posibilidad de hacerle seguimiento por alguna no conformidad del producto. Ahí sí. Si es por eso que pierde vigencia o porque el certificador le quitó el certificado, que si es extranjero probablemente no nos enteremos, ¿no? Si el certificador le quitó el certificado a ese titular por el motivo que sea, ahí sí tendría que evaluarse
si ese producto se puede seguir comercializando. Yo lo que haría es, en cada situación, evaluar el antecedente. El principio general es que si se nacionalizó y se comercializó el primer ejercicio de comercialización con certificado vigente, ya no hay motivo por el que el certificado pierda vigencia. O sea, no es cierto que cada año tenga que volver a certificarse el producto cuando está el producto en el mercado, porque el producto puede durar 10 años en el mercado y si nadie me lo compra, entonces tengo que seguir pagando certificado cada año. No, el certificado es para ver si el producto era seguro cuando se puso en el mercado. Y de eso hay pronunciamientos de la SIC. Bien, vamos a pasar al alcance. Tabla 2121A. 2121A, equivalente a nuestra tabla 21 de la 90708. En productos, no solamente es una lista positiva, porque dice a los productos a los que le aplica el reglamento y a los que se les va a exigir certificado son estos de la tabla 2121A, y ahí, ¿quién me acuerda? Son 30 y pico, son una lista como de 50 productos, 50 y pico, 56, están haciendo la tarea juiciosa. Son más productos, la lista es más larga que la 90708, y no solamente lista los productos a los que sí le aplica, sino tiene también consideraciones por las que no le aplica. ¿Quién se acuerda del concepto de exclusión? Ahí teníamos un dilema con la UCE, porque no sabíamos si presentarlo o no, porque la normativa de la UCE decía no presente, pero en el reglamento decía era la entidad la encargada de determinar si lo excluía o no. Y ahí yo tuve un ¿La exclusión? Ok. inconveniente con la DIAN sobre eso. Entonces, la inquietud es, tenemos inconvenientes o porque no se tiene claro quién decide si se debe presentar el registro. El concepto de exclusión, ¿quién se acuerda qué es? Productos no incluidos en el alcance, ¿cierto? Todos tenemos que tener clarísimo eso, productos no incluidos en el alcance. Y según el decreto 1595, según el Estatuto de Aduanas, se me olvida el artículo, es un 90 y algo. ¿Cuáles son los productos a los que se les debe presentar registro de importación o licencia? Hay una lista larga, entre esos los que están cubiertos o los que están obligados a cumplir un reglamento técnico. Los que no están obligados a cumplir un reglamento técnico no requieren registro de importación, pero es por el Estatuto de Aduanas. Lo que pasa es que después el decreto 1595 lo recordó y después el título cuarto de la circular única lo volvió a recordar. Los que no están cubiertos por el reglamento técnico, no están incluidos en el alcance, son exclusión, no requieren registro de importación. Y ese es el concepto general. No están incluidos. Si no están incluidos quiere decir que no les aplica. ¿Una silla está cubierta por el RETIE? ¿Le tengo que presentar registro? No. Yo sé que el ejemplo es exagerado, pero pues es que el problema lo tenemos cuando estamos en la línea, ¿no? Entonces, cuando estamos en la línea es que entonces vemos esto de que hay exclusiones que las define el mismo reglamento. Y sí, efectivamente, ¿quién define si el producto le aplica o no el reglamento técnico? Es el reglamento mismo. Y hay algunos casos en que el reglamento dice que si se va a acoger a una modalidad de exclusión, tiene que ir al registro. Esos algunos casos no incluyen este RETIE. Juguetes lo incluye, pilas lo incluye, pero RETIE no. Creo que vajillas también, pero RETIE no. Todavía no dice las exclusiones, entonces esta exclusión, esta específica exclusión, presénteme el registro de importación y demuéstreselo a la UCE, eso no dice acá en RETIE. Entonces, en el alcance, acordémonos cuál es el concepto de la exclusión. No están cubiertos, no están obligados a cumplir ni requisitos, ni etiquetado, ni certificado, ni registro de importación. ¿Listo? Hay algunos ejemplos. En las baterías, no se incluye en el alcance, o sea, exclusión, no se incluye en el alcance. Baterías para usos diferentes a la inyección de carga a la red eléctrica de uso general. ¿Eso qué quiere decir? Que las baterías a las que le aplica y que le debo demostrar certificado es requisitos, información, certificado y registro de esas baterías que son para inyección de carga a la red eléctrica de uso general. Las otras no.
Exclusión. ¿Qué significa exclusión? Que no requiere requisitos, ni certificado, ni registro de importación. Eso es posible que el concepto de exclusión no se lo dé a nadie. Es posible que no. El ejercicio que hemos tenido que hacer y que lo hemos hecho históricamente es que presentamos un registro a ver si la SIC nos dice no le aplica. Sí, en algunos casos dice no le aplica, no es competencia de esta entidad, no le requiere visto bueno y el ministerio nos niega. Señor. Ya les voy a detallar eso porque está más detallado en la 2121B. Ya vamos a pasar a esa. Por allí había otra. ¿Lo mismo? Bien. Entonces vamos a tomar nota sobre las baterías. Es un producto nuevo incluido en este reglamento. Pero también hay algunas aclaraciones. Los cables y conductores de cobre, aluminio y acero, dice, para uso eléctrico. Para uso eléctrico. Pero no todos los usos eléctricos son dentro del alcance del RETIE. Porque hay usos eléctricos como el de los embobinados, que es un uso eléctrico. El alambre para embobinados es de uso eléctrico, ¿cierto? Los embobinados se usan con el paso de corriente a través de una bobina y con un imán se genera movimiento o con el movimiento de un imán a través dentro de una bobina se induce una corriente. Son de uso eléctrico, pero no son para instalaciones de generación, de transmisión, de distribución, de transformación o de uso final. Entonces no están en el alcance los de embobinados. ¿Qué otros cables y conductores podríamos pensar que son para uso eléctrico pero no están en el alcance? Los de los vehículos, los cables de iniciar es el ejemplo clásico. Los cables de iniciar baterías no son cables propios de la instalación del vehículo. No se van con el automóvil, bueno, se van en la caja de herramientas, pero no sirven para poner a funcionar el vehículo. No son de la instalación del vehículo, pero son cables de uso eléctrico, pero no son de las instalaciones de generación, transmisión, distribución, transformación y uso final. Ya vamos a ver qué pasa con los ascensores. Las cercas eléctricas son un ítem nuevo en la lista, señor. Muchas gracias. En cuanto a los alambres utilizados en la parte eléctrica, ¿no sería tampoco en ese orden de ideas como la materia prima para hacer, digamos, los transformadores? Sí, pero el que le aplica y que debe certificarse es el transformador. O sea, así sería como era la 90708 que hablaba de las exclusiones para materia prima para hacer productos eléctricos, ¿sí? Excepción. Lo que pasa es que aquí, en el ejemplo, aquí no dice sino que es para uso eléctrico, en el ejemplo no está en el alcance, porque la lista es de los productos a los que le aplica el reglamento. ¿Sí? Los cables para fabricación de transformadores tampoco, porque no son para uso eléctrico, pero no son para las instalaciones de generación de transformadores. Lo que pasa es que sí, ese es el análisis, y yo podría irme sin registro de importación y sin certificado, pero a la salida del puerto de la Zona Franca me van a pedir el certificado del registro de importación y la discusión no la voy a tener con el ingeniero eléctrico especialista del ministerio. La voy a tener con el funcionario de control posterior, policía fiscal aduanera o incluso con el alcalde que me pidió esa información. O posiblemente la va a tener que dar en un expediente por una aprehensión, que es artera. Entonces es mejor tener el concepto antes. El del tema de las cercas eléctricas es que sí, efectivamente no estaba en la lista de la tabla 2.1 de la 90708, pero sí había un numeral y un capítulo de requisitos para las cercas eléctricas, para los energizadores de cercas eléctricas. No es un producto nuevo, por eso le pongo entre paréntesis el asterisco. Se separaron los motores, los generadores y las electrobombas. Antes era solamente motores y generadores y se incluyen los grupos electrógenos, y las electrobombas estaban metidas por allá por instalaciones especiales. Las electrobombas estaban por productos para instalaciones especiales. Ahora ya tienen su propio capítulo y tienen sus requisitos propios.
En cuanto a equipos especiales, se eliminó el famoso tales como. Ahora los equipos especiales son un listado específico. Aquí están tus ascensores. Se separaron el concepto de instalaciones especiales, equipos especiales e instalación de equipos especiales. Antes teníamos productos destinados a la instalación de equipos especiales. No estaban los equipos especiales. Entonces en el 2327 están los requisitos de producto para los equipos especiales, en el 3284 están los requisitos de la instalación de esos equipos especiales y están desagregados acá. Así, en el renglón 35 de esa tabla 2121 están listados, no está listado, está equipos especiales, 2 puntos, ascensores, escaleras, rampas, grúas, elevadores de carga, polipastos, duplica. Fíjense que aquí, por ejemplo, clarísimo que los ascensores y las escaleras eléctricas, pero no dijo y otros, como decía antes, que se podía entender que habían más. Tampoco están los montacargas. Por aquí una pregunta. Gracias. Llama la atención el por qué se pide o se contemplan como productos objeto del RETIE los que van para instalaciones especiales, en este caso ascensores, y los ascensores no aparecen como un equipo objeto del RETIE. Ahora ya sí. Ahí están, numeral 35, y en el 2327.1 los vuelve a listar. Los productos. Listo. ¿Y por qué, por ejemplo, si yo traigo un componente para un tablero de control o un tablero de distribución, no aparece como equipo especial ese tablero? El tablero puede ser parte de una instalación especial, y si es parte de la instalación especial tocaría ver si está en el 328.4. Pero allá habla de equipos especiales, y ahora cuando hablamos de equipos especiales estamos hablando de un elemento físico específico. Exacto, pero acordémonos que aquí separó los conceptos, no solo los equipos especiales, también hay instalaciones especiales que son otras. Además de la instalación de equipos especiales, hay instalaciones especiales, instalaciones en áreas peligrosas, instalaciones en minas, instalaciones en alta concentración de personas, instalaciones hospitalarias, que son además de los equipos especiales. Los equipos de rayos X los listó no como equipos especiales, y antes sí estaban en la relación de equipos especiales. Ahora no están dentro de la lista de equipos especiales, sino que tienen su propio renglón, los equipos de rayos X. Entonces, no necesariamente porque estén destinados a equipos especiales o a instalaciones especiales, les aplica, pero si están destinados a algún otro elemento como un tablero de distribución o como un tablero de aislamiento de un hospital, vamos a hacerle el análisis, evaluemos, porque es muy probable que sí, y si hay una diferencia, esto, perdóname, al margen y como nota principal, si hay la más mínima duda de que el producto se debe certificar o no, prefiera certificarlo. Más allá de que nosotros se lo certificamos y todo, pero prefiera certificarlo, porque es que teniendo el certificado ya se elimina la discusión. Ya no tengo que ir al expediente a dar la discusión con un abogado que no es especialista en electricidad. Adelante. Gracias. Con respecto a los equipos especiales, digamos, hablan ascensores, elevadores de carga y todo este tipo de productos, pero digamos, o sea, no hay un discernimiento con respecto a cuáles elevadores de carga hay. Me explico, digamos, los equipos que tienen los camiones son elevadores de carga y están montados en el camión. En el camión, no en una estructura, okay, ¿verdad? Pero no hay un discernimiento sobre eso. ¿Cómo se puede, digamos, validar? O si existe alguna excepción o exclusión con respecto a ese tema. Mi sugerencia es demostremos que eso no es para instalaciones de las que sí cubre el RETIE, porque son parte del automotor y se va con el automotor y el automotor no puede funcionar sin ese equipo. Una claridad que sí hizo es que ya no habla de montacargas, ahora habla de elevadores de carga. Me fui. Los camiones que utiliza de uno y ahora son elevadores de carga. Son elevadores de carga, eso no les aplica. Y digamos que ese producto sí está como en el mismo estándar. Especialmente porque van por la misma partida arancelaria de los que sí, entonces los que sí que aplica son los de instalación fija que requieren una instalación eléctrica especial y que necesitan una protección especial y necesitan unas condiciones eléctricas de garantía de energía, de permanencia de energía, de tensión, etc. Adelante. Buenos días. El tema de productos
paquetizados, unidades funcionales, ¿cómo queda el tema? Si es por Quedó. producto, ¿quedó? Ya vamos a ver lo de paquetizados. Está más adelante. Perdón que me corte así, porque si está más adelante lo miramos adelante. Tengo una consultica. Buenos días. Yo tuve una unidad funcional, para el tema del acueducto, ¿cierto? Y en la unidad funcional, en la DIAN me decía, incluye las bombas y motores. Pero para el 2024 me hicieron un requerimiento ya hace 3 años, ¿cierto? Donde me indica que no, que resulta que los motores y las bombas deben pasar por el reglamento técnico, Sí. así tenga yo la unidad funcional y Sí. vaya por otra partida que no requiera. Entonces ahí Y eso es así. Ahí es donde tengo yo el inconveniente. En este Eso es momento. así, bueno, en el 90-708 eso era otra discusión, Eso era ahora otra vamos a ver cómo quedó en esta, porque ahora ya no habló de unidades funcionales, lo quitó, ese concepto está en la definición, en las definiciones está unidades funcionales, y dice que son todas esas unidades funcionales, la definición está diferente a la que está en aduanas, pero dice y que se les puede dar el tratamiento de instalación eléctrica de uso final. Y ese concepto todavía se mantiene, porque en cuanto a paquetizados prearmados y otros a los que se puede dar el tratamiento de uso final, les van a pedir certificación plena, como instalaciones, libro 3, nosotros irnos al libro 3, numeral 4321, me lo aprendí porque es súper fácil, 4321. ¿Cuáles son las instalaciones a las que toca hacerle certificación plena? Entre esos, los paquetizados prearmados y los que se les puede dar el tratamiento de instalación de uso final. Eliminó la palabra unidades funcionales, pero a todas esas unidades funcionales se les puede dar el tratamiento de uso final, nos toca evaluar eso, y si se les da el tratamiento de uso final, todos los productos eléctricos que están destinados a las instalaciones de uso final deben tener certificado. Y todos los productos eléctricos que están en la lista 2121A, ¿no? No todos, los que están en la 2121A. O sea que los motores, las bombas, tableros, interruptores, bandejas portacables, cables, cajas. Los dimes alternadores se aclara que ahora solo les aplica RETIE, porque antes los pasábamos por RETIE y por RETILAB. Los paneles solares, para cualquier aplicación que inyecte corriente a la red eléctrica de uso general. Hay otra pregunta, ¿cuáles son las de...? Pero esa la vamos a ver ahora cuando miremos las... Vamos a solucionarla de una vez. Los paneles solares, los inversores, los de cargar las baterías, ¿cómo se llaman? Los reguladores para baterías, las baterías para sistemas de generación solar, solar no, sino a partir de fuentes de energía no convencional, porque no es solo la fotovoltaica, también eólica, geotérmica, biomasa. Como las instalaciones eléctricas no siempre están hechas en mi edificio o en mi fábrica o en mi casa para mi consumo, sino puede ser que las construí para volverme un vendedor de energía y darle energía a la red eléctrica interconectada. Esa es la que llama de uso general. Entonces, lo que se debe entender es que cuando esos equipos, baterías, inversores, reguladores, están destinados a ser parte de una instalación que le dé energía a una instalación de uso final, a una de generación, transmisión, distribución, entonces esas a las que le aplica el RETIE. Si mis paneles solares, ya vamos, son de los que yo me doblo, me los echo al bolsillo, los guardo en la maleta y me sirven para cargar el celular, esos no son para la inyección de energía a la red eléctrica. Si las baterías son las de la motocicleta, ¿cómo se llama ese concepto? Exclusión, y no requiere registro. Paneles solares, baterías, pulsadores es otro producto que está en la lista que antes no estaba, pero que se manejaba como interruptor manual. Por allí había una pregunta. Entonces, si yo hago una instalación fotovoltaica en mi casa con mis baterías, solo para mi casa, ¿qué pasa con las baterías? Igual porque le da a la instalación de uso final. A la batería de la UPS se le aplica, pero no por esto, sino porque específicamente está en la tabla 2121B, vamos a verlo. Yair, cuando yo tengo un generador solar, pero para zonas no interconectadas, o sea, yo no estoy haciendo inyección a la red, sino es para almacenamiento. Puede haber discusión, porque nos vamos a esta misma posición. No es para inyección a la red interconectada, y por eso la diferencia entre
red interconectada, instalaciones de generación, transmisión, distribución, uso final. Porque puede que sea interconectada, pero es uso final. Sí, pero digamos, para la zona no interconectada donde no hay energía eléctrica, entonces yo tengo mi propio generador solar. Sí. O sea, necesito igualmente sacar el RTE para... Si es para uso final. Si es para uso final, yo lo tendría. Porque las instalaciones de uso final en el libro 3, incluso las no interconectadas tienen algunas obligaciones. También depende pues de la carga, ¿no? Porque las instalaciones que necesitan dictamen de inspección son las que pasan de cierta carga, que creo que son 7 kVA. Normalmente, si yo tengo una generación solar fotovoltaica para un sitio en zona no interconectada, no pasan de esos 7 o 10 kVA. Sí, digamos que eso para una microred de 1 megavatio. Ah, bueno, esa sí ya es grandecita. Sí, esa sí necesita. Esa sí. Bueno, vamos a pasar porque se nos está acabando el tiempo y todavía falta tema. Yo estoy seguro que se nos va a quedar tema, hay algunos por los que va a pasar muy rápido, pero la idea es que vamos a tener otros escenarios y vamos a poder atender las consultas que ustedes tengan. Productos incluidos como primera vez, se llama así, productos incluidos por primera vez son los que tienen el asterisco y están los aerogeneradores, no están por primera vez, antes estaban como grupos electrógenos y teníamos que certificarlos como grupos electrógenos, entonces les sobraba el asterisco. Lo que pasa es que ahora sí tienen su renglón y su capítulo de requisitos. Los arrancadores, que antes se les daba el tratamiento como de interruptores y protecciones de salvamotores, interruptores automáticos, ahora ya tienen su propio renglón y sus requisitos. Las baterías, ya vimos. Los cuartos de subestación paquetizados, prefabricados, prearmados. Aquí están tus paquetizados, prearmados. Están con numeral propio y con asterisco, o sea, ok, entonces mientras que se acreditan los organismos y 6 meses más, primera parte. Productos de la tabla 2, los inversores, incluso los microinversores. Productos de la tabla 2.1.2.1a utilizados en instalaciones eléctricas en lugares peligrosos, no son solo los de las minas y túneles, sino todos los lugares peligrosos listados en el libro 4, en el libro 3, perdón. Reguladores y controladores, cargadores de baterías, selectores de posición. Yo creo que sobre esto, solo los aerogeneradores, que no es que sean nuevos porque ya estaban. Excúsame si la pregunta, ¿qué regla les aplico? La que vimos puro al comienzo de la transición. De la transición o puede haber certificación de primera parte. Muy buena pregunta. Porque efectivamente la transición dice en la resolución, en el artículo 2º, 3º de la transición, dice para productos los que están incluidos por primera vez, que son los que están señalados con el asterisco, se aceptará la declaración de primera parte. Mientras que se acredita el segundo certificador y 6 meses más. Pero si yo tengo el certificado extranjero y es un producto para instalaciones especiales del 2327, también podría presentar el certificado extranjero. Pero solo si es para los del 2327, porque como están incluidos por primera vez, no podría tener certificados extranjeros con la 90708, porque allá no estaban. ¿Sí? Pero es válida la pregunta porque ya he tenido casos en que tengo baterías y tienen certificado extranjero. Apliquémosle la 90708 que tenemos 15 meses. No, la 90708 no tenía baterías. Primera parte, por ahora primera parte. Tabla 2.1.2.1b, el título de la columna 3, que conocemos como notas marginales, se llama situaciones en las que el producto puede ser incluido o excluido. Ya no es solo excluido como lo decía la 90708. Entonces, la tabla 2.1.2.1b también tiene condiciones en las que se pueden incluir productos, pero son estas notas de la tercera columna las que dicen cuándo se puede excluir un producto. En algunos casos hizo el ejercicio juicioso de pegar lo que faltaba en lo que no estaba de la 90708, en otros casos se lo quitó porque quedó en las exclusiones generales del libro 2 o en las exclusiones del libro 3. No necesariamente, y no nos quedemos solo con el análisis de la tercera columna del 2.1.2.1b, porque hay algunas exclusiones que surgen de la lectura del libro 3.
Algunos ejemplos: electrobombas. Aplica también a los motores, elementos de conexión, protección, los tableros de los que hablábamos hace un rato, instalados en las bombas. O sea que no es solo la electrobomba, si viene con motores, elementos de conexión, protección, todo esto también debe demostrar que cumple el RETIE, a menos que se trate de un solo producto, que es una electrobomba con sus tableros, sus protecciones, sus arrancadores, sus monitores, que pues tendrá que ser una electrobomba importante. No aplica a la bomba. Tengo que decirlo, me han hecho la consulta. Esta es la bomba. ¿Sí? Porque me han preguntado, si dice que no aplica a la bomba, entonces a la electrobomba al fin sí o no. Puede tener un poquito de detalle técnico, pero es que la bomba es el elemento mecánico que le sube la presión al líquido, al fluido. Pero este elemento mecánico lo puedo mover con un motor eléctrico o con un motor de gasolina, con uno de gas, con un eólico, con una bicicleta o con una manivela. Cualquier otra cosa que me mueva la bomba me la puede poner a funcionar. Si yo traigo solo la bomba, no aplica la bomba. Pero si traigo un motor eléctrico con una bomba adosada, se volvió una electrobomba. Tiene su propio renglón en la tabla 2121A, su propio capítulo en el libro 2. Ascensores, tiene su partida específica y dice, exclusivamente a equipos especiales, tales como. Este tales como aquí sí aplica porque esta es la tabla de exclusiones. Ascensores, escaleras, pasillos, andenes, rampas, polipastos, duplicadores de parqueo u otros. Los grupos electrógenos, no aplica a la máquina motriz, lo mismo. Si yo lo que traigo es el motor de gasolina para fabricar grupos electrógenos, pues a lo que le aplicas al grupo electrógeno, no al motor de gasolina. Ahí sí, me hicieron la pregunta también, ¿y si es un motor eléctrico para un grupo electrógeno? Quiero ver ese grupo electrógeno, que usa un motor eléctrico para generar energía. No creo que exista. Estos son los elevadores de carga, de los que hablábamos hace un rato, los que son de instalación fija y que necesitan una protección, un tablero, unas condiciones de suministro de tensión. No son los montacargas, porque estos entonces son otro tipo de equipo. Y esto es clave porque en el 235, que es el numeral que aplica para los cargadores de batería para vehículos eléctricos, que ya estaba en la 90708, dice que no aplica cargadores de baterías para grúas y montacargas, es el único sitio donde utiliza el término montacargas. O sea, hay una exclusión específica en el 235, no está ni en la tabla 2121A ni en la 2121B, sino en el 235, es una exclusión porque dice no aplica, o sea, no le exigimos el RETIE, ni etiquetado, ni certificado, ni registro de importación a los cargadores para baterías de grúas y montacargas, siempre y cuando tengan cargas lentas que demanden al menos 8 horas para la toma de carga plena. Y entonces en algún evento en el que estuve la semana pasada me dijeron, pues entonces todos los cargadores van a ser de 8 horas, y para montacargas. No. Las baterías, aplica únicamente a las baterías para uso en procesos de generación, transmisión, distribución, Vamos a tener un reto interesante porque ¿cómo hacemos para demostrar que las baterías sí son para estos usos? Y no, por ejemplo, para un camión. ¿Cuál de estas creen que es para un camión? No sabemos. Viéndolas, no tenemos. Sí, cualquiera podría ser para un camión. La que está claro que es para una instalación fija son estas. ¿Sí? La fuente de estas imágenes, que no la tengo acá, pero es, según la fuente, esta es la que se usa para instalaciones solares fotovoltaicas. Pero lo cierto es que cualquier batería, como todas son recargables, ¿verdad? Al menos este tipo de baterías. Yo le puedo poner un panel solar o un sistema de paneles solares y un inversor a cualquier tipo de batería y me la carga. Sea que la use para darle energía a uso de procesos de generación, transmisión y distribución eléctrica o para mi casa. Entonces vamos a tener un reto. Mire sus UPS. Aplica a las baterías para esto
los sistemas ininterrumpidos de potencia, o sea que las baterías para UPS sí están incluidas por las notas del 2121B, además de los UPS que tienen su propio renglón. No aplica a baterías usadas en vehículos y otras aplicaciones. Equipos de rayos X. No están listados como equipos especiales en el 2327, pero sí aquí en la partida arancelaria y en la tabla 2121B. Pero dice claramente aquí que son los productos eléctricos para instituciones de asistencia médica. Si nos vamos al 2327, si nos vamos al libro 3 de instalaciones especiales y de asistencia médica, no, de instalaciones de equipos especiales, que nos lleva a la 2050, la NTC 2050, y si nos ponemos a leer todo eso de allá, no nos diferencia equipos de rayos X de uso industrial de los de uso en asistencia médica. Solo aquí dice que son para los de asistencia médica, que ya también me hicieron la pregunta, ¿los equipos de rayos X de uso industrial también? Según esta tabla, los de instituciones de asistencia médica tales como los equipos de rayos X. La no inclusión en la 2121B, aquí van las unidades funcionales, porque si el producto va por otra subpartida arancelaria porque está como parte de una unidad funcional, está por otra subpartida arancelaria, la no inclusión en la tabla 2121B de la partida arancelaria que sea aplicable no es excusa para incumplir el reglamento. Aplicable a unidades funcionales. El Ministerio de Minas no otorga conceptos de excepción. En cuanto a excepciones, el RETIE sí hace algunos cambios de ubicación de los conceptos, pero los criterios siguen siendo los mismos. Productos que están destinados a ser parte integrante de instalaciones de automotores navíos, instalaciones que no son objeto de este reglamento, instalaciones de menos de 24 voltios, etc. Lo que sí cambió es que antes decía, las de bajo voltaje, las de muy bajo voltaje son las de menos de 24 voltios en corriente directa o menos de 25 en corriente alterna, o algo así. Ahora lo que dice es menos de 25 en alterna, menos de 50 en directa. Entonces le subió un poquito. Claro, antes buscábamos que todo fuera por debajo de 24, ahora tendremos que ver que sean por debajo de 50. Exclusiones. En cuanto a excepciones, el Ministerio no da conceptos de excepción, o sea, yo no le puedo mandar un producto y decirle, señor Ministerio, al fin esto le aplica o no, porque no me va a contestar, me va a citar el numeral en el que dice que no damos concepto de exclusión, de excepción, perdón, pero sí le podremos pedir conceptos de interpretación, si es que hay lugar a interpretar cosas diferentes. Por ejemplo, en el caso de los rayos X de uso industrial. Las exclusiones, se excluyen los productos que por sus especificaciones no se clasifican en la tabla 2121A. Listo, ya la estuvimos viendo. Así como los que la tabla 2121B precisa su exclusión por ser destinados a aplicaciones distintas al alcance del reglamento. Creo que está claro. En cuanto a requisitos generales de los productos, los requisitos de cada producto, que es una lista de 33 títulos, cada título puede tener sus subtítulos y varias clases de productos, pero en los generales hay uno que me pareció interesante resaltar. Cuando está incluido en la tabla 2121A y se utilice para el ensamble de fabricación de otro producto, esto era en el proyecto, esto lo cambió. Dijo, los productos que sean componentes de equipos eléctricos tales como barras colectoras, terminales, aisladores, interruptores, entre otros, que normalmente otros productos sí incluyen a estos como elementos constitutivos, hacen parte integrante de la instalación, etcétera. Lo que dijo es, no deben estar dañados y contaminados. Bueno, no le pida el certificado, pero sí evalúe que no estén dañados y contaminados. Eso va a ser parte de los procesos de certificación de estos otros productos. Y en cuanto a información, hay un plus que es la información que se pide para los productos de manera general no es solo la del etiquetado y el rotulado. También se pide instrucciones, advertencias, prohibiciones, indicaciones generales, especialmente si tienen que ver con seguridad y esto asociado con el Estatuto de Protección al Consumidor. Eso no es nuevo en este reglamento, eso sí existía en la 90-708. Había que presentar, no estaba claro que era un folleto o que en qué forma, pero sí tenía que entregarse información sobre las advertencias, indicaciones, prohibiciones, etc. Ahora lo que dijo es que
esa información se puede entregar también en medio electrónico. Entonces, si yo tengo ventas por internet, en el medio electrónico también puede estar ahí la indicación, pero debe estar. En caso de que la información no acompañe el producto, se debe señalar la forma de acceder a la misma. Entonces, puede ser con un link, con una indicación, medio electrónico. En cuanto a requisitos específicos, el 231, del 231 al 2333 dice cuáles son los requisitos de producto y cuáles son los ensayos que se le deben hacer o que se debe evaluar que se hicieron a ese producto. Otra vez, ya no puede pasar que un certificador le hace 2 o 3 ensayos y el otro le hace todos los 25 de la norma. No, todos tenemos que hacer, todos los certificadores tendremos que hacer los mismos ensayos, los que dice el numeral correspondiente del libro 2. Demostración de la conformidad, ok, sobre certificación de productos, este párrafo que me parece que vale la pena resaltar. Los certificados expedidos conforme a las alternativas válidas del 421, que ya vamos a ver, las del 421 son las alternativas válidas, son 5, serán objeto de verificación en el proceso de importación por parte de la SIC, nada nuevo, en el registro de importación a través de la UCE, y en el proceso de nacionalización por parte de la DIAN, esto sí es nuevo, porque antes nos íbamos a la nacionalización con el registro aprobado, chuleado. Ahora la DIAN en la nacionalización me puede pedir ya no solo el registro aprobado, sino el certificado. Y esto es así porque con el registro aprobado, el de la DIAN no puede saber si el producto físico que tiene en la mano, con el etiquetado, con las características, con las especificaciones que está viendo, son las que corresponden a las del certificado. En la BUCE, ni el funcionario de la SIC, ni el del ministerio, tienen a disposición el producto, en la nacionalización sí. Entonces el ministerio quiso asegurarse de que se pueda hacer ese control en la nacionalización con el producto físico, porque hasta ahora ha sido documental, registro de importación aprobado y se fue a la nacionalización. Las declaraciones de primera parte también serán verificadas en el proceso de importación y en el mercado por parte de las entidades de control. Y cuando nos vamos al final en el libro 4 dice quiénes son las entidades de control, y dice la SIC, la DIAN, la Policía Fiscal, las alcaldías, es decir, las casas del consumidor también. Entonces vamos a ver en el 4.1 las alternativas válidas. En este momento me gusta pasarme a alternativas válidas. Las quiso traer del decreto 1595, Subsistema Nacional de Calidad, y hay algunas disposiciones que se traen de allá. El certificado puede ser expedido debe ser expedido por alguno de los siguientes organismos o alternativas. Un organismo de certificación acreditado por el ONAC, normal. Un organismo de certificación acreditado por un organismo de acreditación extranjero, sí. El B acepta certificados extranjeros, siempre y cuando este organismo esté reconocido en el marco de acuerdos de reconocimiento de los que haga parte del ONAC, o sea, IAF, IAC. Y LAC hace parte de ONAC, pero es para laboratorios, no para certificados. Este solo aplica a los productos incluidos en el 2327, o sea, los equipos especiales, los productos destinados a instalaciones especiales, los productos destinados a la instalación de equipos especiales. Solo el 2327. Y debe emitirse bajo una norma internacional. Aquí lo que dice es que se deben ajustar a lo que dice el 428 sobre certificados con norma técnica internacional. C, un organismo de certificación, un organismo de certificación acreditado en el extranjero, sí, en el extranjero, siempre y cuando esté reconocido en el marco de los acuerdos de reconocimiento, o sea, igual que el B, pero estos serán válidos siempre y cuando un organismo de certificación de producto acreditado por ONAC los reconozca como suyos. Es decir, si dentro del proceso de la acreditación Versa, quien los recibe hoy, dice, yo le voy a reconocer certificados extranjeros y los voy a hacer como míos, como propios, de manera que asumo la responsabilidad por esos certificados, tendremos que decirle cómo, tendremos que decirle cuáles son los criterios, los requisitos, condiciones tanto de la emisión, otorgamiento como de vigilancia y recertificación.
Cualquier organismo de certificación que reconozca como suyos certificados extranjeros asume la responsabilidad. Entonces no va a ser solamente traiga lo que yo le pongo un sellito. Eso tiene su trasfondo y además se debe emitir con los requisitos del 423. El 423 es información mínima que debe incluirse en el certificado de conformidad y me parece que hizo un ejercicio juicioso el Ministerio en decir los certificados todos deben tener la misma información. Yo debo tener la posibilidad de ver un certificado y compararlo con otro y tener claro el alcance, la norma, el fabricante, el producto, etc. D. Certificado expedido por organismos reconocidos en el marco de acuerdo de reconocimiento mutuo celebrado entre Colombia y otro país. Solo tenemos con Ecuador y la Comunidad Andina. Y E. Declaración del proveedor emitida por el productor para Colombia, o sea, declaración de conformidad de primera parte con base en los lineamientos de la 17.050, únicamente en las situaciones y condiciones siguientes. Sí, los productos de fabricación única, que sigue siendo el mismo concepto que existía en la 90.708, los equipos de fabricación nacional importados a los que se le permite transitoriamente, por ejemplo, los que han sido incluidos por primera vez en el reglamento. Mi concepto para el caso de ascensores y de equipos de rayos X y de otros equipos especiales es que aun cuando no tengan el asterisco, son incluidos por primera vez porque antes no se les pedía el certificado. Entonces están aquí en este 2. Equipos y productos por su baja rotación y alto costo, entonces están los de altas capacidades, los motores y generadores de más de 800 kVA, los DPS de más de 57, los cables aisladores de más de 66.000 voltios. Los equipos usados y remanufacturados, y solo estos equipos usados y remanufacturados, los que diga aquí, que son los motores y generadores de 150, los transformadores de más de 1000, siempre que tengan la inspección y validación de un ingeniero electricista. Las electrobombas, que tienen su especificación propia para declaración de primera parte. Las electrobombas no todas van con certificado de tercera parte. No son equipo incluido por primera vez, acuérdense. Ya estaban en el RT anterior, necesitan certificado, pueden demostrar con el anterior, pero también si son electrobombas con tensión menor a 25 voltios y potencia menor a 375 o corriente continua, tensión mayor a 50 y potencia menor a 1000 vatios. Esos se pueden presentar con declaración de primera parte. Esta declaración debe ser expedida por el productor para Colombia y ahí están los requisitos, los de la 17.050, pero quiero resaltar este 13 que nos salva de dudas. Suscrita por el productor para Colombia nacional o por el representante legal del importador. Entonces nos salva de dos dudas. El que firma la declaración de proveedor es el importador. ¿Quién del importador? El representante legal. ¿Listo? ¿Cuáles son los requisitos para declaración de primera parte? Los de la letra D, del 421. Y el 422 definió cómo se clasifican los productos en familias. Esta es la clasificación de productos en familias, está en el 422. No es la clasificación de familias que está en el esquema de cada organismo de certificación, es el que dice el RETIE. Y entonces, nuevamente, los esquemas no podrán ser diferentes de un organismo al otro, tendrán que ser los mismos. Esta solo quería mostrárselas como para que tengamos una idea de que efectivamente existe la definición de clasificación de familias en el RETIE y está bastante detallada. En algunos casos nos va a poner unos retos interesantes en clasificación de familias. Bien, seguimos. 423 habla del contenido mínimo del certificado y voy a hacer énfasis en dos temas. Un certificado corresponderá a una planta de producción. Cada planta de producción debe tener su certificado. Ya no se podrán encontrar certificados que cubran muchas plantas de producción, como antes, que había un certificado con una lista larguísima de referencias y otra lista igual de larga de fabricantes. No, cada fábrica con su certificado. Otro reto,
porque tenemos casos en los que un certificado cubre la marca con todas sus plantas de producción, con todas sus referencias. Habrá que separarlos por plantas de producción. La identificación inequívoca del producto, que ya hablamos, que habla de categorías, modelos, referencias, etc. Cuando se trate del lote, me incluyó los seriales con los cuales se identifique ese lote. Y esto es así porque en muchos casos el producto no trae seriales, pero el lote sí es de una cantidad importante de unidades. Entonces, si yo traigo un lote de 50.000 unidades de tomas de corriente de baja tensión, esos no están identificados con serial. Y entonces ni el importador, ni la autoridad, ni el certificador van a tener la tranquilidad de que este lote de 50.000 está cubierto por el certificado y este lote no. Entonces también le impone el requisito interesante a los certificadores de identificar los ítems del lote. Y tiene que estar el reporte de ensayos, el número del reporte de ensayos y el laboratorio que se usó en el certificado. Esto es aplicable tanto para los extranjeros como para los expedidos en Colombia y para los de primera parte. Los ensayos para el otorgamiento y renovación se realizarán en laboratorios acreditados por organismos de acreditación que hagan parte de los acuerdos de reconocimiento multilateral. Es decir, no le voy a aceptar certificados extranjeros, ojo, esto es dentro de 15 meses cuando se acabe la transición, no le acepto certificados extranjeros para todos los productos, solo para los del 2327. Para los demás se certifica acá, pero puede usarse los ensayos que se hayan hecho en origen. Y esta es una disposición que es de manera general. En la 90708 solo era posible usar ensayos extranjeros si no hay laboratorio acreditado en Colombia. Ahora ya dijo no, en todos los casos se pueden usar ensayos de origen para el otorgamiento y la renovación. La renovación es cuando se vence el certificado después de un año, después de 2 años. Después de haber hecho todos los seguimientos, se vence el certificado y entonces se lo otorgo nuevamente, esa es la renovación. Para los procesos de seguimiento, sí, los ensayos deben hacerse en laboratorios en Colombia. Entonces, para otorgamiento le acepto los de afuera, haciendo honor a los reconocimientos internacionales de la acreditación, pero para los seguimientos, necesariamente tengo que ir a tomar muestras del mercado y llevarlos a un laboratorio acreditado, promoviendo la creación de laboratorios y el fortalecimiento del Subsistema Nacional de la Calidad. Bueno, puso unos términos para los organismos, digamos que aquí, en resumen, para no leerlo, es que si alguien me pide una cotización, yo debo contestarle en 15 días. Si no le contesto en 15 días, estoy incumpliendo el RETIE. Si tengo que hacer ensayos y tengo que cotizar con un laboratorio, tengo que contestarle en 21 días, ya no son 40 y pico como en RETICU. Si no le contesto en 21 días, estoy incumpliendo el RETIE. Algunos cambios interesantes en los esquemas en el 427. Habla de los ensayos destructivos, pero deben acompañarse de la declaración de fabricante de que no ha cambiado el diseño, es decir, que si hay ensayos que se hayan hecho con mayor antigüedad que 1 año, puede demostrarse que son útiles, son válidos y se pueden usar, siempre y cuando se acompañen con esta declaración. Para 1B, que es lote, se definió cuál es la norma de muestreo. Otra vez, antes cada certificador usaba su esquema, su norma de muestreo, y había lotes gigantes que se certificaban con 2 ensayitos, o lotes muy pequeños que tocaba tomar 8 unidades, como en RETICU, y hacerle los ensayos a todas las 8, carísimo. Ahora no, todos tenemos que hacer la misma norma de muestreo, usar la misma norma de muestreo, por lo tanto los muestreos y los costos de los ensayos serán uniformes. Se incluyó el esquema 4, no estaba en la 90708. Básicamente la diferencia es que para esquema 5 está para las fábricas que tienen ISO 9000 certificado, y eso es lo que dice el RETIE. ISO 9000 o un sistema de gestión de la calidad similar o comparable. Pero si no tiene ninguno, entonces esquema 4, y quiere decir que el certificador tiene que evaluar el proceso de producción. Evaluar el proceso de producción. En el momento del certificado inicial, esa evaluación debe ser presencial, o sea, esquema 4, hay que ir a la planta, hacer esa evaluación presencial, pero para seguimiento, para las evaluaciones periódicas sí pueden ser presenciales o remotas virtuales. Entonces considera las virtuales, pero solo para el seguimiento. Para el esquema 5,
Las vigilancias tienen que hacerse sobre muestras tomadas en el mercado. Acordémonos que ya el criterio es que el mercado no incluye la bodega del importador. El mercado no incluye la bodega del importador, entonces esa toma de muestras para seguimiento tiene que hacerse de productos en el mercado, en las tiendas. Aquí está montado, pero dice vigencia 5 años para el esquema 5, para el 4 son 2 años, seguimiento a 12 meses, para el 5 son 5 años, el primer seguimiento es a los 12 meses y el siguiente seguimiento es a los 32 máximo, no es cada año, ¿no? Esto quiere decir que a los 12 meses un seguimiento, a los 32 el otro, y pues ya espérese a los 60 la renovación, 5 años. Disponibilidad y suministro de los certificados. Copia de los certificados debe estar disponible al público. Entonces, sí, un consumidor puede venir a la tienda a pedirme un motor eléctrico y déjeme ver el certificado. O un toma corriente, o un métrico de cable en la ferretería, déjeme ver el certificado. Lo debe tener el comercializador. Al público y en cualquier sitio, porque puede ser en forma física o digital en los puntos de exhibición y venta. Entonces, ya tuvimos una experiencia en que funcionarios de la SIC, como no tenían mucho que salir a hacer porque estaban en la pandemia, entraron a las páginas web y entraron a buscar toda la información que se pedía en los puntos de venta digital y ventas electrónicas, y en los ventas por medios digitales existen unas obligaciones en el estatuto y además la obligación de tener el certificado de conformidad si está cubierto por un reglamento técnico. Cumplimiento a través de norma técnica para los casos en que el reglamento no dice cuáles son los requisitos o voy a pedir que me reconozcan certificados extranjeros. Para la evaluación y reconocimiento, además de los aspectos que garanticen la confianza, la SIC verificará que la norma técnica tenga alcance al producto y el certificado lo cubra. Aquí ya no habla de conceptos de equivalencia, porque al principio dijo se acaba esa figura. Adicionalmente, se deben cumplir los demás requisitos que considere esta entidad. Así lo dijo. Y a mi juicio, curiosísimo, porque como no dijo cuáles son los requisitos que le van a evaluar, sino que dijo los que considere esa entidad, pues yo debería saber cuáles son esos requisitos, cuáles son los que va a considerar esa entidad. Entonces estamos esperando que la SIC emita una resolución, una circular, una guía o algo, en donde diga cuáles son los que va a considerar. No puede quedarse a evaluación según el analista. El Ministerio definirá la herramienta mediante la cual se incluyan normas técnicas. Claro, si se acaba la figura de los conceptos de equivalencia que nos daban a cada uno para poder presentar en el registro de importación, tiene que haber otra figura en la que el Ministerio diga estas normas sí son las que sirven, y esa figura es esta herramienta. Entonces el Ministerio va a crear esta herramienta, la cual va a poder ser consultada en la página web del Ministerio de Minas, y ya la prometieron para esta semana. Vamos a ver si sale, porque ya empieza el Ministerio a recibir solicitudes de que yo tengo mis ascensores, están en el puerto, o los tengo para nacionalizar, los tengo parados, necesito que me diga si esta norma sí o no, y no hay herramienta. Esta herramienta se supone que es pública, cualquier persona puede entrar a esa página y buscar la norma, y si está allí, la SIC va a hacer el mismo ejercicio, entonces hay que presentar el certificado y ya. Bien, eso es de manera general lo que les quería contar. Ahora, ¿ustedes qué están pensando? Sí, señor. Buenos días. Sí, adelante. Como lo acabamos de ver en el esquema 5 RETI, ese certificado va a tener una vigencia de 5 años, ¿sí? Pero mi duda es, Versa, ¿cómo va a manejar esos temas de los seguimientos y las vigilancias? Pues porque las vigilancias se deben ejecutar periódicamente. En una línea de tiempo, las dos vigilancias solo estarían ejecutándose en los dos, a la mitad de la vigencia del certificado. Versa, ¿cómo va a cubrir la última parte del certificado? Eso es parte del análisis de riesgo que tendremos que hacer como organismo, porque si no está incluido en el esquema, porque de hecho sí, 12 meses, luego 20 meses, luego casi 30, que es bastante tiempo, más de 2 años. Entonces,
como yo analizo el riesgo y la norma ISO 17065 me pide que haga una evaluación, eso se llama el enfoque basado en riesgos, entonces yo tendré que incluir qué hago en ese espacio de tiempo. Si simplemente me voy a quedar tranquilo porque mi cliente lo evalúe y es de riesgo bajo, o siendo de riesgo alto, le voy a hacer otro a los 20 o le voy a hacer otro a los 12. Eso lo tengo que definir en el esquema y así tendrá que definirse por cada certificador en los alcances de acreditación. Todavía no lo tengo definido, ¿no? Pero sí lo vamos a tener que definir. En relación con los certificados y el uso de terceros, ¿se determinó algo sobre la obligación o las condiciones en las que las empresas certificadoras los dueños de los certificados puedan prestar los certificados? Porque digamos que en este momento algunos solamente es con la carta de autorización de uso, pero por ejemplo hay empresas certificadoras que están cobrando a un tercero por el uso y le dan una licencia adicional, una cosa así. ¿Sobre eso se hizo alguna aclaración? No, la única que hay es que los certificados tienen que ser públicos. Entonces esa previsión y ese análisis lo tiene que hacer cada dueño del certificado. Si yo hice un esfuerzo gigante, me costó muchísimo pedir el certificado y mandarse los ensayos, cubrir todo mi alcance, y no solo me costó un poco de tiempo, sino un poco de plata y probablemente muchos dolores de cabeza, pues yo no quisiera que todo el mundo tenga mi certificado. Pero pues eso es un análisis que tiene que hacer uno. Por eso existen esas sublicencias o esos certificados transaccionales, nosotros en Versa lo llamamos transaccionales. ¿Qué significa eso? Yo tengo un certificado que tiene un alcance de 1000 referencias, 1000 productos, pero usted solo me compró 2. Pues yo no quisiera que mi certificado de 1000 estuviera por ahí en las tiendas porque vendí 2. Entonces mejor le doy solamente esos 2. Ese es el principio de esa figura de los certificados transaccionales. No nos gusta la autorización, porque simplemente es una carta diciéndole, use mi certificado tranquilo. Se extiende la responsabilidad del certificador y del titular, pero no de aquel a quien autoricé, porque ese simplemente es, tome, le presto mi certificado y vaya, úselo. Mi responsabilidad, tanto del certificador como del importador, y por eso nuestra sugerencia siempre es, cuide su certificado, costó platica, cuide su certificado. Mi tarea como certificador va a ser, cuide su certificado, porque si no lo cuida yo se lo puedo quitar, porque hay motivos para suspender y retirar los certificados, y entre esos el mal uso. Buenos días. La declaración de conformidad de primera parte, que es generada por el importador o el productor, sea el caso, ¿debes tener una garantía de una entidad certificadora o se pasa directamente a la superintendencia para el registro? No lo pide, pero está bueno el concepto. Vamos a tomar nota. De hecho, nosotros en Versa lo hacemos, porque como lo tiene que firmar el representante legal del importador, y normalmente el representante legal del importador tiene esa misma preocupación, y yo como, ¿por qué voy a firmar esto si no sé si el producto en realidad está cumpliendo? Entonces sí existe la figura de que se apoye con un organismo evaluador de tercera parte. Eso sí existe. No está establecida, pero sí existe. Nosotros podemos hacer eso. Así como también, y voy a aprovechar ahora sí la cuña, todo lo que tenga que ver con análisis de si le aplica o no, si es una excepción, si se necesita completar la documentación, todo lo que se necesite en cuanto a solicitudes de interpretación o aplicación del reglamento, también, tanto en Versa como en Grupo LTS, hacemos esas tareas. ¿Listo? Aquí están los datos de contacto entonces. Cualquier inquietud estamos a disposición. Al final hay un cafecito para que por favor, si gustan, nos quedemos tomando un café y conversando un rato. También están las personas de Versa y de Grupo LTS para los que estén interesados en alguna consulta en particular o alguna solicitud especial.